Buenos días para todos. Feliz 2022. Feliz año. Estamos Feliz con Leonardo año, Trechi. madre. Feliz año, mi amor. ¿Cómo Nos estás? permitimos hacer esto porque ya nos hicimos el examen del COVID, Sí, el test, sí. estamos negativos, positivos para este año, para alcanzar nuestros objetivos y metas, cómo aprender a reprogramar nuestra mente para esto. Estamos conversando hoy con Leonardo Trechi, que es especialista en PNL, sobre cómo vencer el miedo. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que nos dejamos llevar a veces por miedo y queremos hacer tantos proyectos y el miedo nos paraliza? O sea, ¿qué ocurre en ese momento con nosotros? Así es. Bueno, tú pasas todo diciembre pensando en esos objetivos, lo que vas a hacer el año siguiente, y cuando llegue enero, te paralizas y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empieza lo que se llama esa loca de la casa, que es la mente, a crearte unas imágenes que no son realistas de algo que puede suceder en el futuro. Y eso es realmente lo que llamamos el miedo a la incertidumbre. Y ese miedo a la incertidumbre genera que nos bloqueemos, que nos volvamos inoperativos y que no consigamos los objetivos que queremos. Entonces, lo que les traigo hoy son unas técnicas de PNL, de programación neurolingüística, con las cuales vamos a poder, digamos, salir o superar ese miedo, o mejor dicho, utilizar ese miedo a nuestro favor, en lugar de quedarnos simplemente paralizados sin hacer nada. ¿Se recuerdan que el año pasado, en nuestro último programa, les dijimos cómo crear, dimos las herramientas para cómo crear los objetivos SMART, que son los objetivos para que usted pueda de alguna manera tener unos objetivos que usted tenga una evidencia, unos objetivos que sean fáciles de cumplir, unos objetivos que tengan una fecha determinada? Todo eso lo pueden ver en nuestro canal, en todas nuestras plataformas, que tenemos ahí las herramientas de cómo crear esos objetivos, y ahora les voy a enseñar cómo son las técnicas que se deben utilizar precisamente para vencer esos miedos, para poder alcanzar esos objetivos, porque la verdad es que el miedo te paraliza. Una de las herramientas que me diste el año pasado y que trato de poner en práctica es poner las cosas en limpio en un papel. Yo siento que cuando anotamos lo que tenemos que hacer o visualizamos lo que queremos, de alguna manera le perdemos el miedo a eso y empezamos a ver, ok, ¿por dónde comienzo? O sea, ese sería como un primer paso para saber qué queremos en este 2022. Bueno, evidentemente todo hay que ponerlo por escrito. Todo lo que nosotros queramos tenemos que ponerlo por escrito, visualizarlo, y como te digo yo, uno tiene que hacer una representación mental de eso que quiere. Uno debería, si uno tiene como objetivo, por ejemplo, como hicimos el año pasado, perder algunos kilos, uno tiene que tratar de visualizar cómo te imaginas perdiendo esos kilos. Pero ¿qué pasa cuando dejas que el miedo te gane? El miedo no solamente tiene que ser un miedo irracional, porque no estamos hablando de una fobia. Puede ser un miedo simple o sencillo. Por ejemplo, ¿cómo voy a hacer yo para cocinarme toda la comida De la semana. de la semana si yo estoy cargado de demasiadas obligaciones? Entonces tu mente, la loca de la casa, empieza a generarte todo el estrés, que bueno, no voy a poder disfrutar mi domingo con mi familia porque voy a tener que estar cocinando todo el domingo, y así empiezas a bloquearte y dejas de alcanzar los objetivos. Entonces, para eso traigo unas técnicas importantes que, digamos, rompen un poco los paradigmas de lo que nos han enseñado siempre. Entonces, Compárteme ya esas técnicas porque las necesito en mi vida. sí, fíjate, producción, si puede ponernos allí las Sí, técnicas. ya está al aire. Fíjate, a nosotros siempre nos han dicho, cuando te dicen, es que esta persona es muy disociada, y entonces uno asocia la disociación con algo negativo. En el PNL la disociación es algo absolutamente positivo y súper recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tendemos a asociarnos con las cosas. Es decir, digamos, tengo miedo yo quiero mejorar mis ventas este año, y de alguna manera, para yo poder vender, digamos, necesito llamar una serie de clientes. Tiendes a asociarte con el tema de que tu mente te empieza a decir, no, es que cuando yo haga la llamada, ¿qué le voy a decir? Me va a rechazar, me van a trancar el teléfono, y te quedas asociado con eso. ¿Qué es quedarse asociado con algo? Quedarse asociado con algo es vivirlo. Entonces tu cerebro, el cerebro de los seres humanos, no entiende de tiempo y espacio. Cuando tú le empiezas a mandar un mensaje a tu cerebro de que me van a rechazar la llamada, todo eso, ¿qué hace el cerebro? Te genera hasta una actitud corporal de derrota. Fisiológicamente empiezas a sentirlo, y evidentemente, ¿qué haces? No vas a hacer nunca las llamadas telefónicas. Nunca vas a hacer las llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque tienes un miedo grande al rechazo que tienes que superar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es disociarte de ese miedo. Entonces, ¿cómo te disocias de ese miedo? Bueno, respiras profundo, cierras los ojos, te ves en la situación, esa situación que te da miedo, que ya la tienes identificado. Muy importante que esa situación que te dé miedo no sea un problema que tienes por resolver, sino que es algo que te está tu mente
generando, porque hay una diferencia entre algo real, Claro. o sea, una situación que realmente tienes que solucionar y una situación imaginaria, que es realmente lo que es el miedo, ese estado de angustia a situaciones imaginarias que te ofrece el cerebro. Visualizas esa situación, digo, bueno, pero ¿qué pasa que yo tengo tanto miedo a hacer esas llamadas telefónicas? Visualizas la situación y te abstraes y sientes, o sea, o imaginas que te elevas de tu cuerpo físico, solamente la imaginación, y empiezas a ver la situación desde Desde arriba. afuera. Ni siquiera desde afuera, desde Es lo arriba. que llaman, Empiezas a ver la situación desde arriba como si fuera una película, como si te estuvieras viendo a ti mismo. Eso va a generar de que te disocies de la situación. Cuando si tú haces ese ejercicio y miras la situación y sigues sintiendo un estado de angustia por esa situación que te da miedo, te vas más arriba. Entonces imagina que estás más lejos hasta que te sientas completamente disociado de la situación. Disociarse de las situaciones es alejarse. es alejarse, te ayuda a conseguir soluciones a las cosas y te hace pensar y decir, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, realmente, ¿cuál es el problema? Si yo hago una llamada telefónica y les estoy vendiendo un producto y me rechazan el producto, ¿cuál es el problema? La vida no se va a acabar por eso, A ¿no? mí alguien me enseñó a pensar qué es lo peor que puede pasar en cada circunstancia. Claro, Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, ok, lo superamos. Entonces, así es. cuando uno lee la vida de las personas exitosas, te das cuenta que tienen una gran confianza en sí mismo y lo llaman locos porque no se quedan en el miedo, o sea, Así es. transgreden de alguna manera Aquí eso. viene la segunda parte del ejercicio. Ya te sabes disociar. Uno tiene que, en verdad, vivir disociado de todas las situaciones. Incluso cuando son situaciones reales que te han pasado. Situaciones que has tenido en el pasado que de alguna manera te generan miedo en el futuro. Cualquier situación que sea, no importa cuál sea, uno tiene que aprender a disociarse y a mirar esa situación con otros ojos y a entender lo que viene ahorita, que es el segundo punto de las técnicas, que es el reencuadre del contenido. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo estoy viendo la situación que me genera miedo, que no me permite avanzar y estoy, digamos, asociado con esa situación y siento una angustia cada vez que pienso en eso, y ya yo sé que ya me disocié, o sea, ya sé que estoy mirando la situación desde afuera, ok, ya yo estoy mirando la situación desde afuera. Ahora, vamos a cambiarle, vamos a reencuadrar ese contenido. No me atendieron el teléfono. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque a lo mejor el speech que estoy haciendo no es el speech correcto para hablar con la gente, para generar la venta. Entonces esto me está ayudando a que yo tengo que cambiar el speech. Entonces, el reencuadre del contenido es mirar las cosas desde otras perspectivas y hacer como suplantar la imagen mental que tienes de eso y darte cuenta de que son cosas positivas. Por ejemplo, el miedo a perder una pareja. Entonces tú podrías pensar, bueno, pero ¿cuáles son los beneficios de la soltería? En general, todas las cosas que nos suceden en la vida tienen un lado positivo. Tenemos que aprender a ver el lado positivo de las cosas con reencuadre de contenido. Ya te disociaste, ahora vas a reencuadrar el contenido, vas a reencuadrar lo que tu mente, que es la loca de la casa, te está diciendo, ¿no? Ah, no, yo no voy a dejar que la loca, no la voy a dejar liberarse, sino que yo le voy a dar a la mente lo que yo quiero que la mente tenga, que es ver las cosas del lado positivo, ¿no? Ok, y de la nada que no tenga esta información, ¿cómo se replantea todo positivamente? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de replantearnos las cosas positivas, de manera positiva. Siempre, porque si no, bueno, imagínate, si nosotros viéramos la vida siempre desde el lado de vista negativo, no viviéramos. Entonces todos aprendemos y sabemos lo que es disfrutar la vida. Todos hemos tenido momentos negativos, momentos positivos en la vida. Lo que hay que hacer es suplantar esa imagen. O sea, de la nada no va a servir, por eso es que te estoy dando las técnicas. O sea, una persona que no sabe estas técnicas simplemente vive todo el día desde la víctima Sí, con gringolas, ¿no? O y no, sea, y y dándose, dándose látigo. latigándose porque, Sí. porque las cosas no le están yendo bien o porque cree que las cosas no le van a ir bien, que es lo peor. La mayoría de las veces, las cosas que nos suceden en la vida, o las que nosotros creemos que nos suceden en la vida, son, digamos, mapas mentales que no son realidad. Por eso en el PNL se habla de que el mapa no es el territorio. Todos tenemos o concebimos las situaciones que pasan en la vida basado en nuestras creencias, en nuestros valores, pero no es realmente la verdad de lo que pasa. Por eso es que tú puedes tú puedes tener una interpretación diferente a la mía de cualquier situación. Lo que debemos tratar como seres humanos es que estas interpretaciones no dominen nuestra vida porque entonces te quedas
paralizado en ese bucle de impotencia, en ese bloqueo de no voy a hacer nada, o en eso, por ejemplo, cuando quieres conseguir un objetivo, eso, vamos a esperar primero a ver qué pasa. Que eso es lo peor que puede pasar en la vida. Es que tendemos a ser perfeccionistas y queremos dominar todo. Bueno, Un la caso perfección personal. es enemiga del éxito, para que lo sepas. Porque cuando uno Yo tengo que quitarme eso trabaja de mi vida, no, porque eso la es perfección, terrible, de verdad. piensa, la perfección es enemigo del éxito, porque la perfección hace que procrastines, hace que no sigas adelante, hace que no des el primer paso por el miedo, A que es la equivocarte. angustia, a equivocarte. Sí. Y el miedo a equivocarse es que es. Hay que ser flexible. Si me equivoqué, ¿cuál es el problema? ¿La vida se va a acabar? No. Mira, los peores errores que se cometen en la vida, los peores errores que puede cometer un ser humano en la vida, todavía se perdonan. Entonces imagínate tú cometer un error con algo personal de trabajo. ¿Qué importa? Sé flexible, aprende el error y sigue adelante. Ok, ¿qué aprendemos del anclaje? Ahora vamos con el anclaje, que es el tercer punto. El anclaje es una técnica muy buena. ¿Qué significa anclar algo? Anclar algo es generar en tu mente pensamientos positivos y anclar esos pensamientos positivos con algo fisiológico. Entonces, puede ser tocarte una uña, puede ser tocarte un nudillo, puede ser tocarte el lóbulo de la oreja. Es una técnica que, bueno, que hay que practicarla bastante, pero ¿de qué se trata? Se trata de hacer memoria o hacer imagen de cosas positivas. Por ejemplo, cuando vaya a presentar mi proyecto a los inversionistas, me imagino los inversionistas diciéndome que están interesados en el proyecto cuando arrancamos y empiezo a ver la visual de cómo celebro con mi familia y con mis compañeros de trabajo que me aprobaron ese proyecto. Entonces me hago una imagen que no solamente es una imagen mental, sino que puedo sentirla, casi que puedo hacerla palpable. Como el cerebro no entiende de tiempo y espacio, inmediatamente el cerebro va a generar una energía, va a generar, digamos, todo, hasta fisiológicamente, todo lo que hace falta para uno sentirse feliz. Y eso que haces, lo anclas tocándote un nudillo, lo anclas tocándote el dedo. Entonces, inmediatamente, cuando tú estés frente a una situación que te genere miedo, al tocarte, vas a tener una respuesta fisiológica, porque ya el cerebro lo entrenaste para que cuando te tocas aquí, quiero sentir una sensación de paz, de sosiego, de felicidad, de éxito, de empoderamiento. Puedes anclarlo Yo a lo que tú recuerdo quieras. que en el caso del periodismo siempre te recomiendan buscar un elemento que te permita tener seguridad. De pronto en mi caso era el bolígrafo, que tú agarras tu bolígrafo y es una herramienta de trabajo que te da seguridad. Otras personas se agarran el anillo, lo que tú dices que sirve de ancla. Pero en el caso del pensamiento, ¿cómo ese pensamiento positivo que se manifiesta fisiológicamente en una imagen de éxito, además conecta con esa persona a quien tú estás visitando y ve en ti esa imagen de éxito y se identifica contigo y te da la aprobación, te da el sí y tú dices, oye, parece que fue una cosa, un milagro? Bueno, eso se llama rapport. Eso se llama cuando estás con, digamos, con alguna persona, generas ese vínculo, es un vínculo de confianza. Los seres humanos trabajamos en base a la confianza. Si tú estás feliz, si tú estás empoderada, si tú te sientes que estás comiendo el mundo y yo soy un inversionista y te veo fisiológicamente empoderada y te veo fisiológicamente exitosa, me generas rapport. Si yo soy un inversionista y llega una persona cabizbaja, Con la expresión corporal. yo tratando aquí de no sé, Sí, tienes yo no toda voy la a poner mi razón. dinero ahí. En un caso personal, ¿cómo le has dado la vuelta a una meta, un propósito que tú tengas y digas, bueno, creo que me estoy equivocando, por este lado no es, voy a hacer un cambio, a hacer una actualización de lo que estoy haciendo y has visto un resultado? Todos los días hay que... Mira, en el PNL, una de las principales características o de las principales tareas que tenemos como seres humanos es la flexibilidad. Es aprender que el fracaso no existe y que todas las situaciones que suceden en la vida, digamos, están allí para ayudarnos y para ser mejores. Entonces uno tiene que ser flexible y darse cuenta de que cuando algo no está funcionando, debe cambiar de rumbo. En las situaciones de la vida pasa lo mismo. Con la pareja, con los padres, con los hijos, con todo se puede utilizar PNL. Si tú estás educando a tus hijos y estás con tus hijos, digamos, estableciendo una labor de presión por algo,
O sea, por ejemplo, tu hijo no quiere estudiar, se puso flojo de repente y estás presión. Y eso está generando mayor resistencia y tú no te das cuenta. Este, ¿Y qué va a pasar? Va a seguir, no va a cambiar. Entonces tú tienes que entender que si tú quieres generar cambios, tienes que dejar de hacer las mismas cosas que vienes haciendo. Porque si estás haciendo algo repetidas veces y no te está funcionando, entonces hay que cambiarlo. Eso es la parte de lo que es la flexibilidad que tenemos que tener como seres humanos. ¿Qué otra técnica nos brinda el PNL? La última técnica que les traigo hoy se llama Switch. Esta es una técnica que que se las recomiendo porque es impresionante. Ya sabemos cómo abstraernos, ¿no? Entonces tú cierras los ojos, te imaginas que te sales del cuerpo, ves la situación que te genera miedo, que te está generando angustia, está generando conflicto, la ves, ¿no? La tienes allí identificada. Estás disociado, o sea, llegó el momento de que ya me disocié. De hecho, si tú quieres saber realmente si estás disociado, tú agarras y dentro de este mismo pensamiento de imaginación que está fuera de tu cuerpo, vuelves a entrar y piensas, ¿sigo sintiendo ansiedad? ¿Sigo sintiendo miedo? Cuando ya estás totalmente disociado y entras, no sientes nada de eso, ¿no? Y haces el cambio, el switch, que le llama eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en mi mente, tengo un miedo profundo a hablar en público, por ejemplo. Okay. Hay gente que le tiene pánico a hablar en público. Y es ¿por qué? Porque es un miedo a la incertidumbre, es un miedo a la reacción de la gente, ¿no? Tienes miedo a quedar en ridículo, o sea, son ese cerebro loco y diciéndote cosas que no son, siempre y cuando no sea una fobia. Ojo, las fobias hay que tratarlas de manera distinta. Pero si es simplemente un miedo que no es irracional, haces el switch, te sales de allí y entonces viajas mentalmente al futuro, a ese momento donde tu mente te está diciendo que las cosas están saliendo mal. Y empiezas a hacer internamente un cambio de la situación. Dices, no, esto no es así, esto estás reprogramando la mente. Entonces le está diciendo al cerebro, no, yo estoy hablando en público y me veo empoderado hablando en público y veo que la gente asienta con la cabeza lo que yo estoy diciendo y veo que la gente aplaude y se para y me aplaude con lo que estoy diciendo y la gente está entendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo. Esto lo practicas y lo practicas y lo practicas y cuando llega el momento realmente de hablar en público, el cerebro está entrenado porque cree que ya has hablado cientos de veces en público y realmente lo que hiciste fue un ejercicio de imaginación. Entonces cuando vas a hablar en público, ya el cerebro dice, no, pero si este tiene mira qué increíble. Tiempo hablando en público. Te estoy escuchando y estoy haciendo la comparación con el caso del periodismo, que a ti te enseñan a hablar frente a un espejo para dominar el miedo, para ver tu expresión corporal, para empezar como a practicar y una vez que te corresponde hacerlo en público, sientes que ya has superado esa etapa porque lo viviste. En tu caso es con el pensamiento y funciona como si lo hubieses hecho en realidad. Es exactamente lo mismo. Si a ti te funciona mejor hacerlo frente a un espejo y realmente hacer la representación de eso, porque de alguna manera te genera mayor seguridad y te hace creer o te hace... Uno tiene que valerse de todo lo que tiene, de todas las herramientas que tiene a la mano. Si lo quieres hacer frente a un espejo porque te valida más que es algo real, hazlo frente a un espejo. Pero el cerebro digamos, como herramienta, como motor de todo lo que generas en la vida, no entiende que esa situación está pasando o no está pasando. Por eso es que es tan peligroso el tema del miedo. Por eso es que es tan peligroso imaginarse cosas que no han sucedido. La mayoría de las veces, los miedos que tenemos a la incertidumbre, porque realmente la incertidumbre es lo que nos da miedo, son cosas que o nunca nos han pasado y tenemos miedo de que nos pasen, o por alguna razón nos pasaron en el pasado, en un momento de la vida que era totalmente diferente y tenemos miedo de que nos vuelva a pasar en el futuro. Pero la certeza de que va a pasar no existe, porque lo único que tenemos hoy en día es el ahora. Entonces para poder vivir en el ahora, que es lo que te va realmente digamos, a ayudar a conseguir tus metas con éxito, porque tú necesitas empezar hoy algo que va a terminar mañana. O sea, aquí no estamos hablando de nada holístico. Sí. Es realmente que tú sepas de alguna manera que eso que tu cerebro está creando no es verdad. Y tu cerebro siempre va a ponerte la peor imagen de las cosas del futuro porque el cerebro está para protegerte y mantenerte en estado de alerta cuando corres un peligro. Entonces, el cerebro funciona así. Entonces, nosotros tenemos que aprender a switcharlo. Otro anclaje buenísimo, hablando de anclajes, es que cada vez que tengas un pensamiento negativo que te genere miedo,
lo transformes en positivo y hagas así. Va a llegar un momento que el cerebro nada más con hacer así te va a quitar esa imagen del cerebro. De, Te estoy escuchando hablar y me estoy acordando de la película Intensamente. ¿Cómo controlar, tú sabes, al del miedo, al que te claro. protege? Realmente tenemos como varias personalidades dentro de nosotros y a veces solemos dar mejores consejos que aplicarlos en nuestra vida Ujú. diaria, porque cuando nos disociamos y vemos el problema desde afuera, se nos hace como más fácil tener una visión objetiva. Claro, Ese tema de la disociación me parece súper importante porque no suele ser tan sencillo. La gente siempre dice, no, es que tu problema es menor que el mío. Es claro. que el que lo vive, el que lo está pasando a pecho es el que le duele. Entonces es difícil poder alejar las emociones y los pensamientos negativos y replantearlos Además positivamente. de que tenemos unas creencias limitantes muy arraigadas de la cultura. Fíjate que el tema de que te digan, no, es que este está disociado. Tú estás disociado. ¿Qué es estar disociado? Estar disociado es realmente lo que tenemos que estar. Disociados de las cosas para poder verlas con objetividad. Si tú estás asociado a algo, estás full de sentimientos, full de emociones metidos en algo. Entonces la única forma de que nosotros podamos conseguir no solo resultados, sino una perspectiva diferente de las cosas para poderlas alcanzar es disociándose. Como el caso de la gente que triunfa en medio de crisis. O sea, ahorita mucha gente en la pandemia dice, bueno, es que me ha ido muy mal por el tema de la pandemia, pero hay mucha gente que tiene emprendimientos, que ha desarrollado proyectos justo durante la pandemia, ha encontrado una oportunidad en medio de una crisis. Es decir, no podemos justificar nunca Nunca. el quedarnos sin hacer nada, ¿correcto? No podemos. no, Definitivamente. O sea, no se creo que la puede. pandemia ha sido un reto para todos. La pandemia fue un reto para todos. Bueno, ha sido porque ahorita hay Bueno, ahora hay una, una variedad de... una cantidad de variantes y definitivamente es algo que llegó para quedarse y que nos enseñó, desde mi punto de vista, a pensar como colectivo. El mundo estaba muy individualizado y la pandemia de verdad nos enseñó a pensar como colectivo, que es otra digamos, de las características o de las cosas que se deben aplicar en el PNL, que es siempre que tengas un objetivo, siempre que quieras lograr algo, es importante que ese algo que quieras lograr no solo te beneficie a ti, sino que beneficie al colectivo. Y la pandemia nos enseñó eso y bueno, nos ha hecho cambiar muchísimo, digamos, como personas. Creo que el mundo, aunque lo veamos diferente, el ser humano como tal, yo sí siento que ha evolucionado. Leo, me encantaría que para el próximo programa pudiésemos hablar de cómo funciona el cerebro con el caso de los ejercicios. Estuve viendo un programa especial de este tema que una científico especialista en la parte neurológica Ujú, hizo una investigación y decía cómo hacer ejercicio transforma, además de activar todas esas hormonas que nos dan bienestar y ujú. tranquilidad, transforma el cerebro y nos hace más enfocados, nos hace más productivos, nos hace tener más energía. O sea, verdaderamente no sabemos científicamente nosotros cómo explicarlo, pero tiene un efecto real en la gente el Claro. hecho de Y hacer ejercicio. bueno, compromiso. Para el Para la próximo semana que programa. viene, porque el cerebro actúa de dos maneras, que te voy a dejar saber acá. La primera es con lo que percibimos, ¿no? A través de los sentidos. Y la segunda es fisiológicamente. Y tú puedes afectar el cerebro por las dos vías. O fisiológicamente, que es asumiendo una postura diferente ante la de una postura fisiológica. Una forma como nos sentamos, como nos paramos. Por eso que tú O dices, sea, cuando tú hablas párate de ahí. fisiológicamente te refieres también a la parte corporal, o Es sea, la el actitud. fisiólogo, no, me refiero completamente a la parte corporal. Ok. O sea, por un lado es lo fisiológico y por el otro lado es lo que percibimos. Entonces uno no puede concentrarse únicamente en lo emocional. De hecho, es mucho más fácil cambiar el cerebro a través de lo fisiológico, porque en la parte emocional es a través de los sentidos y ahí se involucran muchas cosas, valores, creencias, historias pasadas, o sea, se involucran muchas cosas, mientras que lo fisiológico, como yo te enseñé en uno de los programas, la pose del superhéroe es una actitud fisiológica completamente. Cuando tú te sientes decaído, párate, haz la pose del superhéroe, o si te sientes decaído, camina como si te estuvieras comiendo el mundo. Hazlo, lo haces repetidas veces y definitivamente te cambia el cerebro y la percepción que tienes de las cosas. Es que dijiste solamente fisiológica y yo me enderecé. Es una cosa, de verdad, cuando lo hacemos consciente, empezamos a cambiar y responder en esa medida. ¿Quedó algo pendiente por aclarar sobre este No, tema les de la quería traer reprogramación mental? esas cuatro técnicas y bueno, que lo busquen en el canal On Demand, después cuando lo suban On Demand para que bueno, puedan refrescarse
y hacerlo y practicarlo, que Yo es estoy sumamente atenta, importante. tú no me ves, pero yo estoy aquí tomando nota de cómo voy a hacer, ya sabemos, ver los toros desde la barrera, disociarnos, pensar, reprogramar positivamente eso que queremos y el cerebro no sabe si es verdad o es mentira y si ya ocurrió o va a ocurrir. Es correcto. Correcto. Es correcto. Bueno, Por ya eso hay que estamos. mandarle siempre una imagen positiva de las cosas y cuando tienes esos pensamientos recurrentes que te dan miedo, hay que utilizar estas técnicas para cambiarlos, para dejar de procrastinar y tener éxito en el 2022. Entonces, los objetivos de Amén. SMART sin miedo para el 2022. Que así sea. Por eso comenzamos la semana con amarillo, el color de la esperanza. Gracias a Leonardo Treche, especialista en PNE, por hablarnos el día de hoy de cómo reprogramarnos positivamente para este 2022. A ustedes, gracias por seguirnos. Somos BPI TV en vivo siempre. Les esperamos este martes con un nuevo espacio para hablar del tema noticioso en el mundo. Feliz día.